Heavy Duties, parte 1. Pickups grandes, resistentes, con más de 345 caballos de fuerza. Hoy te presentamos la primera parte de las camionetas pickup más poderosas que existen. Tomando como ejemplo lo que hace esta Ford F550 Lariat 2023. Además de estar hecha para cualquier desafío todoterreno, esta pickup se presenta con un increíble diseño exterior, donde el protagonista es su nuevo acabado frontal, con una parrilla cromada de franjas verticales que se acoplan a unos faros con forma de C con luces LED. Al igual que estas luces antiniebla que están incrustadas en el parachoques de hierro bañado en cromo, junto a dos grandes ganchos para casos de remolque. Ahora, en sus costados, nos encontramos que para este año viene con guardabarros más estilizados y adentrándonos más allá de lo que hay detrás de las ruedas, nos encontramos con una suspensión Carli de 2.5 pulgadas de nivelación. Por otro lado, más arriba, en el costado del guardafango, nos encontramos con una hermosa insignia vertical cromada que hace alusión al modelo del vehículo. Que por si fuera poco, ahora dispone de unos estribos totalmente de hierro forjado. Estas pickups tienen una carrocería mucho más liviana que alguna otra de su competencia. La mayoría de las piezas son de aluminio y se montan sobre un chasis de acero inoxidable de alta resistencia con dos canales tipo C. Ahora, una vez mencionado esto, hablemos de la capacidad de arrastre de este camión. La nueva Ford F550, con la fuerza para arrastrar 15 toneladas, es fruto de perfeccionamientos continuos desde el 2020. Esto se debe a su motor turbodiesel Power Stroke, que es de 8 cilindros y entrega 330 caballos, con 910 libras-pie de torque. Es el primer motor diésel del mundo con doble múltiple de admisión y escape ubicados en la parte central del bloque. Además, destaca por tener una culata completamente de aluminio y pistones de bajo rozamiento. Este camión asume cualquier reto, así que en este video veamos cómo se comporta un Ford F550 con algunas modificaciones en una que otra prueba dentro y fuera del asfalto. A simple vista, este vehículo podría confundirse con un Ford 150 Raptor. No obstante, es notablemente más grande. En pleno modo deportivo, este camión se enfrenta a carreteras montañosas y sinuosas, y a pesar de su colosal peso de 10.700 libras, se mueve con la agilidad de un vehículo mucho más compacto. Es sorprendente ver cómo la suspensión activa del camión, que monitorea constantemente diversos sensores, le otorga tal agilidad. Al ponerlo lado a lado con el GMC Hummer Ivy, la superioridad en estabilidad es evidente. Sin embargo, lo que realmente sorprende es el silencio en su cabina. Da la sensación de estar dentro de un sedán de lujo. Verdaderamente impresionante. El precio de esta gran nave es de $122,000. Ahora, para continuar, ante ustedes, una pickup con un motor turbocargado, capaz de hacer tragar el polvo en un duelo de tira y afloja a una Ford F350, la magnífica Ram Limited 3500 Night Edition 2023.
Una camioneta con un motor Cummins turboalimentado de alto rendimiento, de 6 cilindros en línea junto a una transmisión automática de 7 velocidades. Su motor ofrece 420 caballos de fuerza, con una impresionante cifra de 1075 libras-pie de torque. En su frontal, nos encontramos con 2 cuadros y grandes faros de alta capacidad para visión nocturna con tecnología LED, revestidos en el fondo con un matizado en color negro. Sus llantas de aluminio son de 17 pulgadas, 2 pulgadas más grandes que las de una Ford F-350. Las manillas de las puertas están al mismo tono de color de la carrocería, para dejar en claro que se trata de un modelo Black Edition. Ahora, en cuanto a la parte trasera, nos encontramos un portón de suave apertura que ofrece una gran cama que puede soportar hasta 3,5 toneladas de peso, con sus grandes guardafangos traseros que hacen ver a esta camioneta con un gran aspecto musculoso y hace juego con unas maravillosas luces traseras. Ahora, en cuanto a lo que podemos encontrar en el interior de esta camioneta. Podemos observar que al abrir la puerta nos podemos encontrar con bordes de madera y un limpio tapizado cosido a mano tanto en sus asientos como en sus 4 puertas. Junto a una consola central con múltiples puertos USB y salidas de aire acondicionado. Más adelante, en la primera fila de asientos, la real atención humana se la lleva esta gran pantalla vertical de 14 pulgadas. Ahora veamos una carrera entre 2 grandes del segmento, donde se une la popular Chevrolet Silverado. Una pickup con un motor Duramax de 430 caballos de fuerza y 930 libras-pie de torque. La finalidad de esta prueba es ver cuál de esas 3 camionetas tiene una mejor reacción al acelerar, como también ver su desplazamiento y cuál de ellas es capaz de llegar primero a la meta, que está a una distancia de 1/4 de milla. Empezamos a encarar a la Chevrolet 3500 con la Ram. Ambas pickups con motorizaciones muy similares y un torque especialmente sensacional. A la hora de la partida, podemos notar que la Chevrolet Silverado toma rápidamente la delantera y llega a la meta en tan solo 17.03 segundos. La Ram 3500 es más lenta, casi por 2 segundos. Cabe destacar que la Silverado en cuestión de diseño es más liviana que la Ram, quien está hecha de puro hierro. Así que esa puede ser una de sus más gloriosas ventajas. Ahora, justo por eso, veamos qué tal lo hace la Chevrolet Silverado enfrentándose a esta Ford F350 con una carrocería hecha totalmente de aluminio. Como podemos ver, la Ford F350 sale brutalmente disparada ante la Chevrolet gracias a su motorización Power Stroke y a su carrocería 70% de aluminio, haciendo un tiempo de 1/4 de milla en tan solo 17 segundos. Lo que quiere decir que la famosa y vendida Serie F de la Ford es totalmente veloz ante cualquier pickup de su competencia. Ahora, en este video, comparemos 2 pickups orientadas al trabajo pesado que han superado en ventas a las otras que hemos mencionado anteriormente. A la izquierda tenemos la Ford F 2023. Reconocida por ser una de las pickups más potentes y con un historial de ventas impresionante. Una bestia valorada en $76,000. Anteriormente, este monstruo terrible estaba equipado con un robusto motor de 6.7 litros, con un diseño que le permitía superar a su rival más directo, la Ram, que contaba con el motor Cummins 6.7 litros
Del lado derecho tenemos la GMC, con un precio de $92,000, que en el pasado era capaz de ganarle a un Hellcat supercargado. Veamos qué tienen para ofrecer la icónica GMC Sierra 2024. Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado. Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de chotar. Soca com força, vagabunda, me deixa de chotar. Comparando lado a lado. Aquí tenemos a la GMC. En el exterior podemos notar una clara diferencia en el lenguaje de diseño de ambas camionetas. Mientras que la Ford apuesta por un estilo moderno y estilizado con faros LED de diseño futurista, la GMC presenta un frontal más agresivo, con una enorme parrilla frontal cromada y faros más conservadores. Una de las cualidades más destacables del frontal de la GMC es la entrada de aire en el capó, que agrega un toque agresivo y de alto rendimiento. No es meramente estético. Su finalidad es dirigir el aire directamente a la admisión, facilitando así la respiración del motor incluso en condiciones difíciles. La Ford, por otra parte, no ofrece esta clase de accesorios. En los laterales, la Super Duty exhibe unas líneas discretas y redondeadas, particularmente en el área de los guardafangos. Mientras tanto, la GMC presenta líneas más cuadradas y musculosas, lo que deja ver claramente la intención de General Motors de ofrecer una pickup intimidante. Si bien ambas camionetas incluyen un escalón desplegable en la compuerta, debemos darle la victoria en este punto a la GMC. Además de ofrecer un escalón mucho más grande que el de la Super Duty, también incorpora una manija de agarre para que puedas ayudarte y subir de forma más segura. A pesar de que sus diseños son notoriamente diferentes, en lo que a tamaño se refiere, ambas camionetas son muy similares. En la Ford encontramos una longitud de 6.76 metros y 2.07 metros de altura. Mientras tanto, la GMC es ligeramente mayor en dimensiones, presenta una altura de 2.10 metros y una longitud de 6.77 metros. Aunque son camionetas destinadas al trabajo pesado, los fabricantes no han descuidado sus características interiores ni la comodidad para el conductor. En la cabina de la GMC encontramos finos acabados de cuero y madera con grabados geográficos del Parque Nacional Denali. Además, General Motors le ha dado un detalle muy elegante al incluir costuras decorativas que garantizan la integridad estructural del tapizado y dan un toque de alta gama. Mientras tanto, si bien los acabados en cuero de la Super Duty no decepcionan, se notan un poco más sencillos, pues se echan de menos los toques en madera y las costuras decorativas, que son reemplazados por aluminio y costuras convencionales. Por otra parte, el tablero de la GMC es mucho más elegante, con un diseño más fluido y accesorios mejor distribuidos, que buscan estar siempre al alcance del conductor. En el caso de la Super Duty, su diseño interior está un poco menos conseguido, con una apariencia mucho más cuadrada, menos refinada y una distribución de accesorios menos eficiente. En cuanto a sus sensaciones de manejo, ambas camionetas ofrecen una dirección suave y precisa, una posición de manejo cómoda con buena visibilidad y un andar muy suave y silencioso. Esto último se logra gracias a sus enormes motores V8. En el caso de la GMC, en su mejor especificación, nos brinda un V8 de 6.6 litros, mientras que la Super Duty incluye un V8 de 7.3 litros.